¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Bueno, que vamos con un par de minutillos de retraso. Bueno, bienvenidos a este seminario de preapertura del mercado norteamericano. ¿Qué tal? Buenas tardes. Ya veo que todos me comentáis. Juan Carlos, José Fernando, Eduardo. Bueno, a todos bienvenidos. Vale, perfecto. Confirmarme, bueno, mi nombre es José Manuel, muy buenas tardes a todos que me estáis por aquí escribiendo. Interpreto que el audio está totalmente correcto y que el vídeo actualmente con la imagen del futuro del SP500 en 15 minutos, pues lo tenéis visualizado, ¿no? Confirmarme con un OK por el chat y ya pues nos metemos un poco en materia. Perfecto. Vale. Si hay algún problema con el audio, que el otro día pues me comentabais que algún momento se entrecortaba, por favor decírmelo. Bueno, pues aunque no es mi función el aspecto técnico del propio seminario, de la propia plataforma, pero bueno, me lo comentáis porque ya que evidentemente se realiza en directo, pues es para que no tengáis ningún tipo de problema. Si no, a mi compañera también, Natalia Lozano, y podéis escribir un correo y ella os lo solucionará. Bueno, para quien no me conozca, soy pues Borja Rubio, el encargado de realizar este seminario en el que un poco pues analizamos la situación pues de los principales índices, un poco pues aprovechando pues la apertura del mercado norteamericano. Ya sabéis que el mercado de contado hace una semana cambiaron el horario y ahora ya no abre a las 3:30 de la tarde, sino que abre a las 2:30. Es decir, que son momentos de importante volatilidad, donde podemos ver que el mercado pueda o no coger tendencia. Y luego, ya sabéis que el futuro, aunque esto sea la cotización del propio contado, a las 3:30 el futuro está cotizando prácticamente pues 24 horas, ¿no? Para que lo tengáis claro, porque esto a veces se confunde y, ay, ¿por qué está cotizando? ¿Está activo? Digo, claro, hay que diferenciar entre el CFD, el futuro del propio contado, ¿vale? Bueno, vámonos un poco a meternos en materia. Hoy sobre todo lo que vamos a explicar, ¿no? Y lo que voy a comentar es, pues aparte de que el mercado pues lleva un par de días que le está costando un poquito más arrancar. De hecho, bueno, pues hemos visto ciertas correcciones. También el mercado pues era normal, ¿no? Sobre todo en Europa llevamos una subida bastante fuerte, y que haya ciertas correcciones, pues desde mi punto de vista totalmente sanas, era algo que pues, se podía prever y que era pues estar atentos para cogernos. Por de pronto las correcciones no han perforado. Me comentan, ¿hay problemas de audio? Me comenta uno de los compañeros que no escucha nada. Por favor, confirmarme, porque a lo mejor el problema puede ser un tema también del ordenador que puedan tener. Lucas también, lo oigo bien. Tenemos aquí, digamos, dos sectores. Bueno, me comentan la mayoría, Guido, que sí que se escucha bien. A lo mejor puede ser un tema del propio audio del ordenador. Ya os digo, ¿no? Mandar un correo a mi compañera, que es natalia.lozano@xtv.es, y ahí os lo puedo resolver. Vale, venga, vamos un poco de todas formas a meternos en materia, y si hay cualquier problema en ese sentido me comentáis. Bueno, me pregunta Liliana, ya sabéis que intento resolver estas preguntas al final, ¿vale? Pero bueno, como todavía no empecé a desarrollar, porque es que si no, es imposible que siga el hilo. Que si los futuros de las divisas y de los índices, que si el futuro de las divisas y de los índices indica lo que va a suceder. Al final, el futuro pues es un contrato, efectivamente a futuro, que tiene un vencimiento y que en una fecha determinada tú fijas un precio con una contrapartida, ya sabéis, en un mercado de oferentes y demandantes, para a ver si en ese vencimiento va a quedar por encima o por debajo. O sea, los futuros
sí que se pueden anticipar en cierto modo, sobre todo antes de la apertura de índices que no han abierto. Por poner un ejemplo, ¿no? Que siempre digo lo mismo. El futuro del IBEX 35 o el futuro del DAX, que abre a las 8 de la mañana, durante la madrugada, pues están cotizando pues el resto de futuros asiáticos, el resto también de futuros norteamericanos. Entonces, ¿qué pasa? Que hay que diferenciar entre aquellos futuros que están cotizando prácticamente todo el día y aquellos que cotizan durante solo una parte. Solo una parte. Pues los problemas dicen que está silenciado. Comentárselo ya lo digo al administrador en este caso porque si no efectivamente, bueno, pues no podemos dar continuación al seminario, ¿vale? Ya os digo, Natalia.Lozano, se lo preguntáis y que os solucionen si hay cualquier problema de audio. Entonces, bueno, eso es lo que tenéis que diferenciar. ¿Por qué? Porque los futuros que están cotizando de índices, ¿no? Que es sobre lo que tratamos durante toda la sesión, pues no van a tener ningún tipo de riesgo pues de gaps, de falta de liquidez entre el cierre y la apertura, ¿no? Que ya sabéis que el mercado está cerrado. Entonces, bueno, en cierto modo sí anticipan, ¿no? Pero realmente el futuro lo que hace es anticipar la negociación entre ambas partes, en el que se va a influir efectivamente el coste de financiación y también se va a restar los dividendos, ¿no? Para ser un poco exacto a la hora de cómo se realiza el precio teórico de un futuro. Bueno, esto es echarle un vistazo, de todas formas tenéis más información porque sería desde el punto de vista un poco más técnico de cuál es un poco la formación del precio del futuro para que efectivamente el que esté interesado le eche un vistazo, ¿no? Vale, entonces, bueno, básicamente lo que estaba contando, ¿no? Durante la propia sesión, sobre todo los principales índices, nos han dado oportunidades para buscar alguna posición bajista. Es verdad que de medio a largo plazo los soportes, sobre todo los principales índices en el DAX, en el SP, se siguen manteniendo. Y bueno, pues ahora desde el punto de vista técnico analizaremos en qué situación estamos. Lo principal, ¿vale? Sobre todo, dos mensajes que quería mandar en este seminario. Primero, esta tarde, aquí en la agenda macro lo veis, tenemos reunión de la Reserva Federal, primero decisión de tipos de interés, que evidentemente no se espera que se cambien, y por otro lado tenemos luego conferencia de prensa a las 7:30 de la presidenta de la Reserva Federal, que ya sabéis que es el homólogo de Mario Draghi en Europa. Lo que nos interesa ahora mismo para nuestro trading y para meterlo dentro del filtro de nuestra cartera, de nuestro portfolio, por lo menos valorarlo, es que se está planteando que la palabra paciencia, que era, ya sabes que en términos de palabra, de comunicación, hay muchísimos especialistas dentro de la banca de inversión que solamente se dedican a interpretar las palabras, pues ahora mismo pues la retirada de la palabra paciencia a la hora de subir tipos de interés es lo que parece ser que el mercado pues está descontando que pueda ocurrir a lo largo de esta conferencia de prensa. ¿Qué quiere decir? Hay, digamos, dos escenarios que se pueden cumplir, ¿no? Aquel escenario en el que pues, el mensaje de Yellen en la conferencia de prensa pues, sea más tranquilizador, sea decir, bueno, cuidado, que todavía hay riesgos, no estamos en el objetivo de inflación, la tasa de desempleo, aunque estamos haciendo datos muy positivos, todavía queremos tener un poquito más paciencia para la hora de empezar a subir tipos de interés, que como os comento es lo que ahora mismo preocupa a los operadores y a los inversores, ¿no? Los tipos de interés los tenemos en torno al rango entre 0 y 0,25, ¿no? Para que veáis una comparativa en qué niveles está el precio el nivel de los precios. En Europa los tenemos al 0,05. Entonces, si el mensaje es tranquilizador, es decir, podemos ver que la subida de tipos de interés todavía no se va a realizar en este primer semestre del año, se habla del mes de junio, lo normal es que afecte negativamente al dólar, en este caso, y que afecte positivamente a las bolsas, ¿no? En este caso, ya sabéis que una subida de tipos de interés, en este caso, sería positivo para la divisa y podría crear cierta inestabilidad en la renta variable, que al final los índices es renta variable. ¿Por qué? Porque si tú subes el precio del dinero, empresas y compañías que ahora mismo la estructura financiera es muy importante a la hora de reestructurar,
a la hora de realizar compras, a la hora de financiarse, pues evidentemente a los inversores pues eso les gusta menos, ¿no? Siempre se mueven mucho más rápido los capitales cuando el precio del dinero está barato, ¿no? Eso es evidente. Entonces, mensaje de que hay prisa para subir los tipos de interés, ojo, porque eso puede crear, digamos, mayores ventas y mayor inestabilidad al SP en el corto plazo, ¿no? Desde mi punto de vista, ¿no? Opinión personal, lo que estamos observando en los últimos días es que el dólar, aquellos que sigáis un poquito la divisa, ya sabéis, mira, aquí lo vais a ver en la página web de Investing, el índice dólar es un índice que se forma del dólar respecto a, creo que a unas 20 cestas de divisas, ¿no? Entonces, nos indica un poco cuál es la fortaleza o la debilidad de la principal divisa mundial. Si ponemos un gráfico diario, veis un poco que en las últimas horas, tampoco con mucha fuerza, después del máximo realizado, pues hemos visto los últimos 3 días, aquí veis, ¿no? Las últimas 3 velas que estamos haciendo, espérate a ver si lo veis un poco mejor. A ver si lo veis un poco mejor, en un gráfico diario, veis que hemos tenido 3 días en el que hemos visto un poquito más de debilidad del dólar, ¿no? Si el índice de dólar sube, quiere decir que el dólar se está apreciando, veis la gran tendencia que lleva el dólar en los últimos meses, sobre todo desde principio de año, o sea, es una auténtica pues locura la subida que tenemos, pero en los últimos 3 días hemos visto cierta debilidad. ¿Qué conclusión podemos sacar, ¿no? Si somos un poquito observadores? Pues si el dólar, el mercado está un poco descontando cierta debilidad, tampoco mucho, antes de la reunión de la FED, en este caso, es verdad que puede ser una recogida de beneficios, pero es verdad que se puede estar anticipando a que el discurso, a lo mejor en un 60-40, pueda ser un poquito más tranquilizador. Es decir, ojo, que todavía las cosas no lo tenemos del todo claro para subir tipos de interés y por el momento, pues no vamos a cambiar nuestra hoja de ruta, ¿no? Ya sabéis que ese caso sería negativo para el dólar, como llevamos desde comienzos de la semana, que el dólar está prácticamente pues atontado y el dólar es la principal divisa de referencia en este caso, y podría ser positivo para buscar un rebote dentro de los índices americanos, principalmente el SP, ¿no? Por eso que este escenario se puede estar descontando, ¿no? Aquí veis desde que hemos comenzado la semana, estoy en un gráfico de 15 minutos, que está prácticamente lateral, ¿no? Es decir, después del tirón de finales de la semana pasada hasta la zona de los 2,70, superando este máximo, realmente hubo una falsa ruptura aquí, muy puñetera, que coincidió con la resistencia en los 2,70, ¿no? Que es el 50% de Fibonacci de la caída previa, desde los 2,100, y aquí pues el mercado le ha costado, no lo ha conseguido superar, aquí hubo una falsa ruptura y otra vez para abajo, ¿no? ¿Qué quiere decir? Bueno, pues que desde que hemos comenzado la semana está prácticamente lateralizado y pues sobre todo a expensas de lo que pase hoy. ¿Para qué? Para coger dirección, ¿no? Repito que si el mensaje es tranquilizador, lo normal es que los 2,70 nos lo carguemos al alza. Y si el mensaje, ¿vale? Ahora estamos en 2,58. El mensaje es pues un poquito más de, ojo, que las cosas van bien, podríamos ir otra vez a la zona de mínimo, ¿no? Pero bueno, dentro de este rango, y es verdad que el aspecto técnico, si analizamos puramente el gráfico, pues no tiene la mejor pinta, ¿no? Máximos y mínimos crecientes, el precio rebota pero no la acaba de romper, entonces bueno, ahora mismo el único argumento alcista que podríamos poner en el corto plazo sería que Janet Yellen, que su filosofía es muy dovish quiere decir que es más tranquilizadora, de política monetaria laxa, de relajación y tranquilidad para subir tipos de interés, pues sea en esa línea el mensaje, ¿no? Entonces, bueno, atentos porque veremos qué ocurre, ¿no? Aquí veis que la apertura, si vemos un gráfico de 5 minutos, bueno, pues prácticamente tampoco hay mucho movimiento, estamos en zona de mínimos semanales, ¿vale? Uy, perdonadme, voy a marcar aquí el soporte para que lo tengáis. Este sería el soporte
el soporte, ¿no? Es decir, los 2.55 en mínimos semanales, que no tiene buena pinta, aquí lo veis, y el máximo semanal que marcamos el lunes y el martes. Aquí tengo el cuadro, el rectángulo, las líneas verticales, lo veis, ¿no? El lunes 16 a las 2:30, martes 17 a las 2:30 y hoy a las 2:30 la apertura del contado. ¿Por qué pongo 2:30? Pues por lo que he explicado antes, ¿no? Porque hay mucho mayor volumen dentro del mercado. Esperar, ahí lo tenemos. Entonces vamos a ver, si esta zona en la que está jugándose el precio lo perfora a la baja, que son los 2.55, estar pendientes, sobre todo aquellos que operéis en el corto plazo, porque podemos coger algún puntito a la baja, ¿vale? Esta ruptura podríamos coger y nos podría llevar pues al SP500 sin ningún tipo de problemas. Vamos a poner un objetivo en 15 minutos. Se activaría esta especie de doble techo. Y esta ruptura nos podría llevar pues a la zona pues de 2.44, yo diría que zona de los 2.40, ¿no? Esta zona aquí que es la siguiente donde podría intentar buscar apoyo el SP. Vamos a ver, porque repito, todo va a estar condicionado a lo que pase esta tarde a las 7 de la tarde, porque el mercado realmente no espera grandes referencias quitando esto, ¿no? De hecho es lo más importante a lo largo de la semana, ¿no? Pero bueno, aquí una especie de doble techo en la zona de los 2.70 que evidentemente no ha podido con ella, debilidad, zona de soporte y atentos, que en esta zona de soporte a lo mejor podemos buscar algún trade si lo perforamos a la baja, repito, ¿vale? Si lo perforamos a la baja. Aquel que me diga, ¿y aquí un escenario de largos? Pues siempre que tengamos un stop loss por esta zona, bueno, el argumento me vale. Es decir, bueno, pues pillar aquí un rebote para siempre con el stop loss por debajo de esta zona, tenéis que tener en cuenta que sería una operación en contra de la tendencia principal, pero bueno, siempre que pongáis por debajo del mínimo el stop, bueno, pues también puede ser una estrategia totalmente válida. Siempre digo lo mismo, ¿no? Cuando os pongáis a hacer trading, no os obsesionéis con acertar al mercado, ¿no? O sea, lo que tenéis que hacer, en cierto modo, pues es diseñar una estrategia y cumplirla a rajatabla. Hay operaciones que tengamos que cerrar por stop, asumir pérdidas y la cuestión que esa pérdida que tengamos que asumir no nos implique un porcentaje muy alto de nuestra cartera, de nuestro patrimonio. Eso es fundamental, ¿no? Bueno, como nos dice Gustavo, en este caso que sí, efectivamente, bueno, pues lo que estoy comentando, ¿no? Sobre todo en cuanto al SP que me estaba preguntando, habría que esperar a la ruptura de esta zona, de este mínimo semanal, que son los 2.55, para buscar ese posicionamiento bajista que, repito, ¿no? Va a estar muy vinculado a que Janet Yellen se le ocurra dar un mensaje, ya os digo, ¿no? Un poquito más hawkish, que desde mi punto de vista, como he comentado antes, no es un poco el planteamiento que yo podría tener, ¿no? Y ojo, porque nos podría dar un trade, ¿no? ¿Cómo podríamos? Esta sería la proyección, que sería atacar la zona de mínimos y, bueno, pues incluso, ¿cómo lo podríamos atacar? Ruptura, podemos ver un pullback incluso, podemos ver un pullback y entrar en dos partes, ¿no? Rompe, en el caso de que haya un pullback, volvemos a coger alguna otra posición y, bueno, en cierto modo, este tipo de estrategia lo que nos haría es reducir riesgo y diversificar entrando de varias partes. ¿Por qué? Porque si tú entras con todo el paquete en un mismo nivel, evidentemente puede ocurrir que en ese nivel el precio no vaya a tu favor, ¿no? Entonces, entrar en partes es una buena idea como diversificación. Es decir, yo quiero contratar 3 contratos, medio contrato, 5 contratos. Pues entrar en 2 o 3 partes
operando en pullback, operando en retesteos de resistencias, pues es una estrategia yo creo que muy interesante, ¿no? Y que creo que además reducimos riesgo. Vale, me pregunta Prado que el eurodólar qué podría hacer, ¿vale? Yo comento sobre índices, en este caso, ¿vale? El seminario Prado, eso lo comentan mis compañeros, pero yo un poco te comento. El eurodólar, en principio, esta semana lo que he comentado, ¿no? He comentado que el dólar estamos viendo cierta debilidad, por eso estaba repuntando. Voy a sacar el gráfico del eurodólar. Aquí tenemos el eurodólar. Aquí veis el eurodólar que esta semana se ha ido a tocar esta zona de resistencia, ¿vale? Que es la zona de 1.650 aproximadamente, y bueno, pues está rebotando, ¿no? Desde el comienzo de la semana. ¿Eso por qué? Porque, bueno, está habiendo cierta debilidad del dólar, que es un poco la argumentación que he hecho, por el que el mensaje de Janet Yellen podría ser un poquito más dovish, ¿no? Desde mi punto de vista, sería una señal de debilidad para el dólar muy importante que la zona del 1,0650 lo perfore al alza, ¿no? Eso quiere decir que Janet Yellen seguramente está mandando un mensaje pues muy tranquilizador a la hora de subir tipos de interés. Entonces veríamos una subida del euro-dólar, ¿no? Una subida del euro y una bajada de la divisa norteamericana, por lo menos en el corto plazo, ¿no? Y de lo contrario, si no, nos podríamos ir a la zona de mínimos, ¿no? A la hora de atacarlo. Entonces es un poco la estructura que en el corto plazo podría ocurrir. En el medio y largo plazo, repito, el euro-dólar es un activo muy bajista, al fin y al cabo. Pero sí que es cierto que en el corto plazo, y más teniendo en cuenta la resistencia que tienen estos niveles, pues aquel que tenga una estrategia bajista, es decir, que piensa que el dólar puede subir y el euro puede bajar, que básicamente es lo que nos comenta una posición bajista, pues quien quiera poner un stop loss por encima de esta zona y buscar alguna posición bajista, bueno, pues evidentemente tiene todo el sentido siempre que evidentemente controlemos nuestro stop por encima de esta zona, ¿no? Te os digo. Sería un poco a la hora de cómo diseñarlo. O cómo lo veo yo en el corto plazo, ¿no? Pero siempre teniendo en cuenta que el euro-dólar es un activo que el euro-dólar es un activo totalmente bajista, ¿vale? No sé si he contestado más o menos Prado a tu pregunta que me has hecho. Vale, bueno, pues sobre todo, lo único, básicamente es que si no me pongo a analizar todos los activos, no terminamos. Bueno, el caso, que ese puede ser el efecto, volvemos a nuestra plantilla con el SP500 de, bueno, pues este posible doble techo, que cómo lo podríamos atacar, ¿no? Sesgo, desde el punto de vista técnico, bajista, 50% de FIBO, el precio no consigue superar los 2,70, hace 4 máximos, cuatro resistencias en esta misma zona. Bueno, es verdad que la pinta muy buena no la tiene, ¿no? Pero bueno, hay que estar pendiente. Repito, a las 8, a las 7:30 veremos cuál es un poco la tendencia. Aquí lo veis, ¿no? Por eso un poco digo que el aspecto técnico, veis un gráfico de 1 hora, movimiento a la baja, corrección en A, B, C, canal bajista que hace una falsa ruptura, por eso yo digo que a mí los canales no me gusta mucho operarlos, y rompe la zona de 2,65, que es este máximo, y bueno, pues a partir de ahí entra aquí en un mercado totalmente, esta zona que no sabe un poco ni lo que quiere el precio, aquí podemos unir, perdonadme, aquí podemos unir dos máximos decrecientes. Entonces, bueno, pues veis claramente que bueno, aunque en esta zona, en el corto plazo, puede haber algún rebote, ¿vale? Porque estamos en zona de soporte, es verdad que el sesgo por el momento es algo bajista, ¿no? Entonces, bueno, aquí un poquito lo veis, pues máximos decrecientes, falsa ruptura, es decir, todos señales pues no muy positivas desde el punto de vista técnico, repito. Me preguntan que si no podría rebotar en la directriz bajistas. Podría. Yo no me gusta mucho operar con directrices.
Me gusta más niveles horizontales de soporte y resistencia, ¿no? Porque son, bueno, pues son lo que sobre todo más los operadores a nivel institucional están poniendo, digamos, el gatillo y el ojo, ¿no? Pero, bueno, también hay operadores que les gusta. Tenemos aquí lo que me dice Dan, en este caso, me comentáis, es que en este canal bajista, que el precio pueda buscar apoyo, que haya a lo mejor un pequeño rebote aquí. Uy, perdonadme. A ver, perdonadme un segundo. Que el precio tenga un pequeñito rebote aquí, otra vez en la zona de 60, y aquí otra vez pueda buscar apoyo a la directriz bajista, ¿no? Totalmente, ¿no? Porque es un escenario que aquí, ¿no? Lo que me está diciendo, ¿no? Que podamos tener una posición corta hasta aquí. Pues sí, evidentemente, puede ocurrir, ¿no? Y que aquí realmente se pare. Más que sea la directriz bajista del canal, que es una idea, sino también es por lo que he comentado, ¿no? Si nos damos cuenta, aquí lo tenemos, ¿no? En 15 minutos, si marcamos este doble techo que hemos hecho aquí, un techo aquí, ¿no? Pum, pum. Veis claramente que nos manda a los 2.45, ¿no? Que es esta zona, ¿no? Aproximadamente, ¿no? Este nivel donde podríamos cogerle. Tiene todo el sentido. Tiene todo el sentido, efectivamente. Tiene todo el sentido. Y cierto, claro, efectivamente. Sí, y se podría formar aquí, bueno, una especie de hombro, cabeza, hombro, ¿no? ¿Qué es lo que dices? No, hombro, cabeza, hombro, invertido, pues bueno, sí, se podría ver así. Bueno, yo ahora mismo, ¿sabes lo que pasa, Daniel? En mi punto de vista, ahora mismo, veo tal poca nitidez desde el punto de vista técnico, sobre todo desde que ha comenzado la semana, esto que está ocurriendo aquí, cuando ponemos la foto, esto, que no acaba de, es un rango máximos mínimos que realmente lo que yo esperaría a que, pues sobre todo los 2.55 abajo cortos y luego a partir de ahí vamos a ver, ¿no? Pero sí, podría estar formando también un bloqueo invertido, ¿no? Todavía el SP está dentro de una pequeñita corrección desde la zona de los 2.100 puntos, desde que hizo zona de máximos, y ahora mismo está un poco jugando, si veis un gráfico un poco mayor, ¿veis? ¿No? Esta fue la corrección fuerte, aquí ha hecho un pequeño rebote con bastante poca fuerza por la zona de los 60, de los 70, y aquí es donde se va a jugar el partido, ¿no? Si realmente vuelve un poco la inestabilidad o nos volvemos a meter en zona de máximo, ¿no? Pero bueno, veis que en un gráfico diario, pues el SP todavía el aspecto no es preocupante, ¿no? Siempre que vigilemos el mínimo anterior, ¿no? En este caso, ¿vale? Que sería la zona, aquí en un gráfico lo vais a ver un poco mejor, de los 2.30 a 2.40, ¿vale? Estos niveles. Bueno, hoy estoy pesado con el SP500 porque, pues, sobre todo por el tema de la Reserva Federal y posibles escenarios para que te lo tengáis en cuenta. Bueno, antes de meterme un poco con Europa, que básicamente, bueno, pues viene en negativo, excepto el IBEX, el futuro que está prácticamente un poco positivo, la mayoría de los índices europeos vienen entre el 0,30, 0,40 en negativo. Mira, aquí vais a ver al DAX, ¿no? Desde que ha abierto, máximo hoy en la zona de 12.030 puntos, a partir de ahí una fuerte caída, de hecho se ha pegado aquí con la cruceta, se ha pegado una castaña importante de 212 puntos, que se dice pronto, y en la zona de soporte, de nuevo, ha aguantado este soporte que teníamos, que era anterior resistencia, aquí lo veis. Bueno, aquí, y luego esta mañana, pues realmente pues ha aguantado bien, ¿no? Ha aguantado bien, está haciendo una corrección en ABC. Una corrección en ABC sería esto, desde máximos, onda A, onda correctiva alcista hasta la zona máximo de esta semana, y luego una onda C que lo ha hecho en la zona de los 11.800 aproximadamente, ¿no? Entre 850 y 800. Y este sería el movimiento bajista ya realizado, ¿no? Vamos a ver, ahora la pregunta es, efectivamente,
si los mínimos que hemos marcado y que era el soporte ante la resistencia anterior va a ser una zona en la que es una zona de soporte y de rebote, que es lo que ha ocurrido, o pues que este mínimo pues lo podamos perforar. Lo que está claro que por el momento, corrección en ABC y semanalmente máximos decrecientes, ¿no? Es decir, por de pronto, hasta que no superamos la zona de los 12.032, el lado alcista solamente lo tendríamos en el corto plazo, recuerdo que estoy en 5 minutos, superando la zona de los 2032, ¿no? Mientras tanto, veremos qué ocurre. Y evidentemente, si este mínimo lo perforamos, cortos, ¿vale? En caso de que perforamos el mínimo que hemos marcado hoy, que es en los 815, 800, pues sería zona de cortos, ¿no? Vamos a ver que por de pronto, bueno, pues ha aguantado bien el soporte, ¿no? Eso sí que es cierto. De hecho, aquí lo veis. Aquí lo veis, ¿no? En gráfico era un poco mejor. Todavía incluso la directriz alcista que tenemos no la ha conseguido ni tocar. Y bueno, pues ha aguantado bien, ¿no? Movimiento a la baja, corrección alcista, movimiento a la baja, A, B, C. Aquí también lo volvemos a dibujar, según las ondas de Elliott. A, movimiento en ABC, aquí repuntando y aquí es donde se va a jugar el partido, ¿vale? Que es lo que hemos comentado anteriormente, ¿no? Si el máximo anterior de los 12.030 lo perforamos, otra vez el DAX continúa dentro de la, irá máximos y continuará dentro de la orgía alcista en la que nos tiene acostumbrados, ¿no? En las últimas semanas, siendo el índice de mayor tendencia, ¿no? Desde que hemos comenzado el año, como os he comentado una vez, el 1 de enero, el índice que más está subiendo es los índices europeos, pero el que más, DAX. Esto no me lo invento, aquí lo vais a ver, ¿eh? Si nos vamos aquí de forma porcentual, lo vemos desde el 1 de anual, el DAX domina totalmente, ¿no? Luego tenemos el CAC, el índice italiano, pero lo domina, ¿no? Entonces, bueno, pues básicamente es un poco la idea, ¿no? Influirá bastante en el DAX realmente también lo que ocurra hoy a las 7, una corrección sana en ABC, aguantando bien el soporte de los 11.850, movimiento alcista, movimiento correctivo alcista dentro de la tendencia que tenemos en el corto plazo, y para mí, donde se podrían implementar otra vez largos es por encima de los 12.035 puntos, donde la incertidumbre en el corto plazo pues terminaría, ¿no? Es verdad que me vais a preguntar algunos, bueno, claro, y yo ahora mismo, pues en quien ha comprado esta mañana, pues perfecto, ¿no? Cogiendo el rebote, ¿no? Pero bueno, es una operativa, ¿no? De soporte, resistencias y buscando suelos y buscando techos, que bueno, pues también siempre que hagamos eso, pero respetamos el stop, perfecto, ¿no? Siempre digo, una estrategia tenemos que tener. Sí, volatilidad en el DAX esta tarde va a haber seguro también. O sea, ya os digo que a las 7:30... Me preguntan que Apple va a sustituir, cierto es, a AT&T, ¿no? Bueno, pues la empresa, bueno, Apple, que lo conocéis todos, por AT&T, que es uno de los gigantes de telecomunicaciones dentro del mercado norteamericano junto a Verizon. Y mi pregunta, que la sustitución de Apple que va a entrar por AT&T que va a salir, ¿cuál puede ser el efecto, ¿no? Pues el principal efecto que va a haber va a ser en el propio Dow Jones. ¿Por qué? Porque si ya la ponderación que tenía en el S&P 500, que son 500 empresas, cualquier movimiento de Apple, evidentemente, implicaba pues movimiento, pues en el Dow Jones, que en vez de 500 son 30, pues imaginaros efectivamente la importancia que va a tener, ¿no? ¿Esto cómo lo podemos ver? Pues si nos metemos, por ejemplo, Lucas, en el DAX, en el S&P 500, en el Dow Jones, bueno, en el S&P 500, y vemos los componentes, desde el punto de vista fundamental, para ver la capitalización. Al final, ¿vosotros cómo sabéis que una acción pondera más que otra? Pues por
la propia capitalización de mercado. ¿Esto qué es? El precio de la acción por el número de acciones. En el caso de Estados Unidos ya sabéis que la que más tiene es Apple, ¿no? Aquí lo vais a ver. Mirad. Apple tiene la friolera de 739.000 millones de dólares de capitalización de mercado, que se dice pronto, ¿no? Con una ventaja realmente abismal respecto a Google. AT&T no la encontramos, mira, aquí la encontramos. Es decir, vamos a cambiar una que tiene 170.000 por una que tiene 740.000. ¿Qué quiere decir? Que el Dow Jones va a estar muy influido por una empresa con tanta capitalización que va a ser Apple. ¿Qué pasa? Que a veces lo que le hacen los que configuran los índices es que les quitan ponderación para que no afecte tanto y para que un índice no se convierta en esclavo de una o dos, tres acciones, ¿no? Por ejemplo, en el IBEX 35 sabemos que Santander, BBVA, Repsol, los blue chips, pues marcan la línea. Pues esto es lo mismo, ¿no? Pero evidentemente la lógica es que tenga mucho efecto y cuando Apple entra en el Dow Jones habrá que estar muy pendiente de lo que haga Apple, porque va a influir en el propio Dow Jones. Igual que tenemos que estar muy pendientes de lo que hacen las principales industrias en Alemania para hacer lo que hace el DAX, lo que hace Santander y BBV para ver lo que hace el IBEX, para ver lo que hacen los bancos en Italia, pues lo mismo, ¿no? Efectivamente. Pero con más peso porque son menos empresas. No, pues eso hacen el ajuste, Lucas. Al final, o sea, hacen un cambio, ¿vale? Hacen un cambio y el efecto, evidentemente, va a ocurrir, pero ya cuando esté efectivamente cotizando, ¿no? Antes de empezar a cotizar, evidentemente, nunca van a quitar nunca lo van a cambiar y te van a hacer un efecto que te pueda subir el Dow Jones un 4 o el Nasdaq bajarte, ¿no? Eso no os preocupéis porque no va a ocurrir, ¿no? Entonces, bueno, eso que lo tengáis en cuenta. Bueno, dicho esto, poco más, ¿no? Sobre todo comentar un poco la estructura también. El lunes, movimiento alcista en el DAX, ABC correctivo, zona de 11.850, hemos aguantado bien. Esto sería una zona de stop claro para aquellos que van largos. Zona otra vez para que evidentemente la incertidumbre se nos vaya, sería meternos por encima de los 12.030 puntos aproximadamente, que es el máximo anterior. Es un poco el discurso que ahora mismo podemos ver, ¿no? Claramente, gráficamente lo veis como aquí lo tengo fijado, ¿no? Y bueno, para quien quiera verla, siempre pongo, ¿no? El gráfico del DAX, porque es una auténtica locura, ¿no? Desde que hemos superado la zona de los 10.030 puntos, pues esto no ha parado de subir, ¿no? Bueno, pues poco más, ¿no? Esto es lo más importante. La otra cosa, aparte de la Reserva Federal, que os quería comentar. Mañana tenemos vencimiento de futuros. Ya sabéis que con CFDs nosotros no cerramos la posición, sino que automáticamente se cierra el vencimiento más cercano, que es el que cotizamos, y por falta de liquidez, para que no tengáis problemas, un día antes hacemos el rollover al siguiente vencimiento. ¿Eso qué quiere decir? Pues que hay un cambio de cotización. Entonces, mañana, repito, entre el jueves y el viernes hay vencimientos de los principales índices europeos, ¿vale? De los rollovers. Aquí lo vais a ver. Para quien lo quiera buscar, en la zona de reglamentación, condiciones de trading, y vamos más abajo donde pone rollovers, y vemos tabla de rollovers para 2015, veis en el mes de marzo todos los vencimientos, y veis mañana. Mañana tenemos el jueves, de jueves a viernes, el vencimiento finaliza de marzo del FTSE, del DAX, del Eurostock, del CAC, del IBEX, del MIBEL, del índice suizo, del índice polaco. ¿Qué quiere decir esto? ¿Vale? Que va a haber un cambio de cotización, porque ya sabéis, cuando finaliza un vencimiento futuro se empieza a cotizar el otro, y ahí hay un riesgo de rollover, es decir, hay una variación que eso, según sea una posición larga o una posición corta y cómo pase el futuro al siguiente vencimiento, pues nosotros lo que hacemos es un ajuste vía swap para que evidentemente a nadie le influya el riesgo de rollover, ¿vale? Eso para que lo tengáis en cuenta, porque de jueves a viernes, tercer viernes de cada mes, hay vencimientos de futuros, ¿no? Y es lo que tenemos. Porque, bueno, algunos preguntaréis, normalmente lo hacéis
¿Qué ha pasado que ha subido o bajado por un gap? Y yo, no, no ha sido un gap en este caso, ¿vale? Ha sido el cambio del futuro al siguiente vencimiento, ¿vale? En este caso, para que lo tengáis en cuenta y presente. De jueves a viernes, repito. En la página web lo tenéis. Y la verdad que poco más que comentar, ¿no? Los principales índices básicamente están sobre la misma línea, ¿no? que hemos dicho. Vamos a ver un poco el IBEX. Aquí veis el IBEX, un poco en gráficos de una hora. Canal bajista, ¿vale? Desde finales de febrero, con otra vez, desde que hemos comenzado la semana, que lo voy a marcar aquí, ¿vale? Martes 16 de marzo a las 9 de la mañana, empezamos bien con gap hasta la zona otra vez importante de los 11.150, aquí otra vez el mercado se ha dado la vuelta, ¿no? Es verdad que nos estamos ligeramente lateralizando dentro de la fuerte subida que tuvimos, vigilando muchísimo el soporte de los 10.900, que es en el que nos marca la referencia totalmente, y vamos a ver, ¿no? Porque, bueno, tampoco acaba de coger tendencia, nos movemos entre el rango de los máximos en los 11.100, casi 11.200 y los 10.900, en estos 300 puntos es donde ahora mismo estamos, se está, digamos, jugando el partido, sesgo ligeramente bajista, sobre todo después de que este máximo no superara el anterior. Esto es una señal clara de debilidad, de no superar los 11.155, y vamos a ver, ¿no? Vamos a ver cómo reacciona, porque si este rebote no se confirma, no se consolida por encima del máximo anterior, podemos ver más caídas hasta otra vez los 10.900, ¿vale? Repito, zona, quien quiera poner cortos, pues tiene dos zonas de stop, por encima del máximo, por aquí, por encima de los 11.075 probablemente, y aquellos que son más conservadores por encima de las 11.155, y bueno, pues aquellos que vayan con posiciones largas, 10.900, aquí el mínimo, a vigilarlo, ¿vale? Sería la clave. Pero bueno, es verdad que se ha deteriorado, y que este máximo no haya conseguido superar al previo, no me gusta mucho. Bueno, el Eurostock básicamente lo mismo, aquí lo veis, ¿no? ABC, corrección en ABC, pim, pam, pum. Aquí en gráfico de una hora, lo que he comentado, lo que está ocurriendo en el DAX. En el CAC también, es decir, vemos un poco que la correlación es bastante alta, pim, pam, es decir, ahí es donde hemos visto. Y bueno, pues al final tienen cierta correlación todos los índices, ¿no? Al final por eso comento sobre todo el DAX y el SP, porque son los más importantes, ¿no? Y sobre todo para hacer trading, a mí personalmente son los que más me gustan, aunque últimamente el SP500 esté para pocas alegrías. Bueno, pues nada, lo que repito, ¿no? Rollovers importante jueves a viernes, y a las 7:30 de la tarde tenemos la conferencia de Janet Yellen, ¿no? Me importa más la conferencia que lo otro. Entonces, bueno, eso es un poco lo que quiero sobre todo que vigiléis en este caso, y que tengáis presente para vuestro trading y vuestra operativa, ¿vale? Voy a dejar ahora mismo que me podéis preguntar cualquier pregunta que haya quedado en el tintero, algo que queréis que analice, o alguna duda, si ha quedado algo, y ya pues si no doy por finalizado este seminario de esta semana. Nos volveríamos a ver el lunes a las 2:30. Cualquier duda, si no hay ninguna duda, eso quiere decir que ha quedado todo claro, pero bueno, cualquier cosa que me queréis preguntar, me lo comentáis y lo vemos. Bueno, en Italia me preguntan que el índice italiano, bueno, pues muy vinculado, ¿no? También
De medio a largo plazo, claramente, tendencia alcista. Espérate que lo voy a sacar, que no lo tengo aquí. Aquí tenéis. A esperar que no me deja. Voy a quitar el indio y voy a meter el nivel. Aquí tenéis. Sí, bueno, puede ser cierre de posiciones, del vencimiento, en este caso, Lucas. Ya digo que como hay vencimiento, ojo, porque siempre se quedan los futuros un poco más secos de liquidez y eso también crea un poco de incertidumbre, ¿no? Un poco de presión bajista, ¿no? Suele ocurrir, ¿no? Y sobre todo en este tipo de vencimientos en los últimos días, ¿no? Por eso vigilar, ¿no? También depende de la liquidez, no es lo mismo la liquidez del Eurostock o del DAX o del ST, ¿no? Evidentemente, que el middle italiano. Bueno, pues el nivel italiano aquí lo tenéis, ¿no? Pues de medio y largo plazo tendencia claramente alcista. De hecho, superamos el máximo previo aquí en gráficos semanales, que son los 2.300 puntos, y bueno, nos abriría ahora mismo un nuevo escenario alcista de medio y largo plazo, repito, hasta los máximos de la zona pues de 2011, ¿no? Y 2009, ¿no? O sea, una recuperación muy positiva. Aquí veis las últimas semanas. Aquí lo veis, ¿no? Velas semanales, cuál es el comportamiento, ¿no? Fantástico. Gráfico diario, bueno, pues un poquito más dentro de lo mismo. Ahora mismo, pues estamos viendo los últimos 2 días corrección. Tampoco en gran medida, ¿no? Mientras no perforemos, yo creo, los mínimos de esta zona, consideraría, no me preocuparía. Entonces, bueno, llevamos 2 días de caída, pero sin tampoco mayor relevancia, ¿no? Sobre todo de medio a largo plazo, repito. Y en el corto plazo, vamos a ver un poquito más la foto de la corrección. Aquí lo vamos a ver, ¿vale? Aquí lo vamos a ver desde que ha empezado un poquito a corregir. Vamos a poner aquí el comienzo de la semana. Vale, aquí comenzó la semana, corrección también en ABC. Aquí lo veis, ¿no? Claramente. A, B, C, rebote, ¿no? Como el resto de índices en los últimos días, igualdad de ondas, es decir, objetivo cumplido. La onda A es prácticamente igual que la onda C. Entonces, bueno, vamos a ver si este movimiento bajista se ha finalizado en el corto plazo. Desde mi punto de vista, como he comentado en el DAX, si no perforamos este máximo anterior, no me gusta. Seguiría teniendo precaución dentro del middle, ¿no? Por lo menos en el corto plazo, ¿no? Sería este máximo en la zona de los 2.800 prácticamente, ¿no? Eso sería, digamos, un poquito el discurso. Y lo que puede estar ocurriendo también, que si el precio va a atacar otra vez la directriz bajista, podemos estar viendo un movimiento más o menos tal que así, o incluso a esta zona de soporte, ¿vale? O tal que así. Podríamos ver aquí un retesteo y podría ser una estrategia que podríamos realizar, ¿no? Retesteo a la zona de los 22.600 y aquí otra vez implementar cortos para atacar la zona de resistencia. Mira, aquí lo veis, ¿no? Para atacar esta zona tan importante que perforamos, ¿no? Es decir, podríamos ver ese movimiento, ¿no? Onda, movimiento a la baja, corrección, movimiento a la baja, corrección, y otra vez en esta zona de los 22.600 se podría implicar cortos hasta los 22.300, que sería esta zona tan importante que habríamos perforado, ¿no? Sería un poquito como lo veo, pero bueno, al final, aún con mayor medida, sobre todo, pues ya sabéis que cuando cae normalmente y hay un poco de inestabilidad, suelen caer más los índices periféricos, como el IBEX, como el middle, pues esto es lo mismo, ¿no? El FTSE, vamos a ver el FTSE británico. Bueno, aquí os marqué el soporte, ¿no? La semana pasada, que me lo pedisteis, la zona de los 6.673 era una zona muy importante. Veis como el precio no lo ha acabado de perforar. La semana pasada vivimos una semana pues un poquito de mayor incertidumbre y por eso aguantó muy bien esta zona de soporte, era muy importante, porque si no era zona de cortos, los 6.675,
Esta semana es uno de los índices que se está comportando mejor, está rebotando bien otra vez a zona de máximos, aquí lo veis, los últimos 3 días, y bueno, pues parece ser que tiene ganas de nuevo de superar esta zona de máximos tan importante que había realizado las últimas semanas, y de nuevo con mucha fortaleza de medio largo plazo, el MIRB italiano, ¿no? Sin ninguna duda, ¿no? Muy cercano de máximo, ya tenemos poco recorrido, entonces vamos a ver cuando llegue a este nivel, a los 7.000 puntos aproximadamente, 6.900, entre los 6.950 y los 7.000, al final, ¿cómo transcurre? Repito, mañana rollover también, entre el jueves y el viernes, vencimiento, cambio de vencimiento. Entonces, bueno, vamos a ver en esta zona, porque aquí en esta zona, si vemos debilidad, podríamos buscar algún corto otra vez, pero tiene toda la pinta que va a llegar otra vez a la zona de los 6.950, ¿no? En este caso. Muy bien aguantado, ¿eh? Este soporte, esto ha sido la clave. Esto ha sido la clave en el middle. Esta ha sido la clave. Bueno, pues nada, entonces veo que no hay más dudas, eso quiere decir que está un poco claro, repito, rollovers, Fed va a marcar, son los catalizadores para ver un poquito más de tendencia, de medio a largo plazo, aunque haya ciertas ventas en los últimos días, los índices siguen siendo muy alcistas, bueno, pues sobre todo por el gran acompañamiento que está haciendo el Banco Central Europeo en Europa. Y nada, pendientes de esta tarde. Por mi parte, esta semana ya finalizo los seminarios, el lunes a la misma hora nos volvemos a ver. Y nada, daros las gracias a todos por la asistencia y que tengáis muy buen final de semana. Un saludo a todos y muy buen trading.